Según la Universidad Johns Hopkins, en Venezuela hay 311 casos de personas que han contraído el coronavirus y solamente 10 fallecidos. Los médicos de dicho país buscan la forma de enfrentar esta pandemia con pocos insumos. Sobre todo esto nos va a informar Fernando Tineo desde Caracas, Venezuela. En vivo, Fernando, ¿cómo estás? Muy buenos días. Priscila, buen día para ti, para todos. Saludos desde la ciudad de Caracas. Esa es la cifra. 13 casos fueron reportados el día de ayer por el régimen de Nicolás Maduro y suman ese total de 311. El punto focal está en la isla de Margarita, en el estado de Nueva Esparta. 93 casos en total hay allí. El régimen de Nicolás Maduro señala que una academia de béisbol ligada a las grandes ligas acá en nuestro país sería el foco de esta epidemia acá en nuestro país. De los 93 casos que hay en el estado, más de 60 están relacionados con esta academia que siguió trabajando, según Nicolás Maduro, siguió trabajando a pesar de las medidas de distanciamiento social que ha impuesto el régimen acá en nuestro país. Cuando uno ve estas cifras de 311 personas y las compara con el resto del mundo, hay que recordar que nuestro país tiene poca conectividad aérea, por ejemplo. Aunque están suspendidas las operaciones aéreas en este momento en nuestro país con el exterior e internamente, no hay vuelos nacionales, no hay vuelos internacionales. Bueno, pero antes de esto, antes de que se diera esta alerta en nuestro país, ya la conectividad aérea, por ejemplo, era muy poca. Acá en nuestro país son muy bajo el número de vuelos que hay entre Venezuela y el resto del mundo, y quizás por esto el poco impacto que ha tenido el COVID-19 acá en nuestro país podría ser una de las causas que tenga el impacto muy bajo acá en nuestro país. Sí, Fernando, eso puede haber sido una barrera importante, sobre todo porque, claro, hay menos ingreso o tránsito de pasajeros desde el exterior y hacia el interior del país. Pero te quiero preguntar por la cantidad de exámenes que se realizan diariamente en Venezuela, porque solamente para poner un ejemplo, en nuestro país se informa de 7.000 exámenes diarios. Y en Venezuela la oposición dice que esa falta de exámenes, que podrían llegar diariamente a 100, allí tú me podrías corregir la cifra, es lo que da cuenta del bajo nivel de contagios que se informa diariamente por parte del gobierno. Sí, podría ser esa la razón. Sin embargo, el régimen de Nicolás Maduro ha dicho que son 6.000 pruebas diarias que se realizan en nuestro país. El tema también podría ser que hay un solo ente gubernamental que es el que está realizando estos exámenes. Es decir, cuando hacen las pruebas en Caracas o en el interior del país, todas tienen que ser trasladadas a la capital, y aquí el Instituto Nacional de Higiene es el único que está realizando el análisis de las pruebas. Entonces, mientras se trasladan, por ejemplo, del estado Táchira, que es un estado en el suroccidente de Venezuela que hace frontera con Colombia, mientras eso viene a Caracas, se hacen los análisis y se regresa, pasan por lo menos 6 días. Entonces, también eso hace lento el número de casos acá en Venezuela, el resultado final. Fernando, ahora te quiero preguntar por la falta de insumos que ya veíamos hace tantos meses ahí en Venezuela, y también por los equipos de protección para el personal de salud. Sobre eso específicamente, ¿qué se ha informado? ¿Cuentan con los insumos o la protección necesaria, suficiente? Bueno, fíjense que el gobierno paralelo que está llevando adelante Juan Guaidó, o el gobierno interino que lleva adelante Juan Guaidó, ha hecho una encuesta a nivel nacional en los centros asistenciales, y más del 70% de las personas consultadas, de los médicos, del personal de la salud, dice que hace falta el 70% de los insumos para que los médicos hagan frente a la pandemia del COVID-19. Es decir, no cuentan con mascarillas, no cuentan con guantes, y por supuesto los servicios básicos en nuestro país están bastante diezmados. Lo hemos dicho en otras oportunidades, la falta del envío de agua potable a través de tuberías a centros asistenciales y a la población en general, además de los problemas del servicio eléctrico que en el interior del país son constantes.
más del 70% de los médicos dice que no tiene mascarillas, que no tiene guantes, que no tiene batas para pues protegerse. La Cruz Roja Internacional ha dicho que en estos 3 meses y medio acá en nuestro país ha llegado 88 toneladas de estos insumos para dotar a algunos hospitales que son claves en todo el país. Así todo, siendo tan bajas las cifras que informa el gobierno, de todas formas también es muy importante saber en qué lugar es donde más se concentra la cantidad de contagios, porque por ejemplo entiendo que uno de ellos es Isla Margarita y probablemente tampoco se cuente con toda la infraestructura para poder recibir de alguna manera la mayor cantidad de personas contagiadas con COVID-19. Pero es un tema también al cual vamos a mantenernos muy pendientes. Fernando, te agradecemos este despacho en vivo desde Caracas. Priscila, buenos días para ustedes.